Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 13 de Mente y Neurociencia. Espero que lo disfruten. En el video anterior estudiamos los alcances de la inteligencia artificial y la capacidad de los computadores de emular la inteligencia humana. Hoy trataremos un asunto muy interesante, la conciencia, en especial el libre albedrío, retomando la visión de Raymond Kurzweil, el gran futurólogo norteamericano. Empecemos por definir qué es la conciencia. La conciencia es el aspecto más central de nuestra existencia, es la esencia misma de lo que somos, es la capacidad de autopercibirse, de percibir el entorno y la capacidad de interactuar con éste. Este asunto ya lo habíamos tratado en algunos de mis videos sobre el problema mente-cuerpo, un tema central de la filosofía contemporánea. Para los interesados en el tema dejo el enlace en la descripción. Retomando, por medio de la observación de la conducta de un ser, podemos inferir que éste tiene conciencia de sí mismo y del mundo al observar su conducta, pero nunca podemos saberlo a ciencia cierta. Solemos percibir como más consciente a un hombre despierto que uno dormido o borracho, pero para efectos del estudio de la conciencia humana, lo que nos interesa realmente saber es no sólo si la conducta observable parece consciente, sino si hay realmente tal conciencia. En los anteriores videos que mencioné sobre el problema mente-cuerpo, hablé de los qualia. Los qualia son los contenidos cualitativos de la conciencia, es decir, experiencias propias, subjetivas, que asumimos que existen también en la mente de otras personas, solo que no podemos saberlo a ciencia cierta. Por ejemplo, ver una manzana y percibir que es de color rojo. Asumimos que los demás también la ven de color rojo. Un tema a discutir es si otros seres aparte de los hombres pueden tener conciencia. Lo que parece cierto es que la conciencia en el reino animal es un asunto de grado y no de todo o nada. Mamíferos avanzados pueden tener una conciencia de cierta complejidad evidenciada, por ejemplo, en el reconocerse en un espejo, y hay otros seres, como algunos insectos, que reaccionan ante el ambiente o tienen memoria, si bien no tienen una mente especialmente compleja. Aunque sean animales sin neocorteza, tienen sentimientos. ¿Qué nos depara el futuro en este contexto? Cuando las interfaces cerebro-computador lleguen a ser lo suficientemente sofisticadas para aumentar la capacidad cerebral, no solo estaremos haciéndonos más inteligentes, sino que nuestra capacidad de tener experiencias subjetivas nuevas y más profundas será una realidad, es decir, que tendremos qualia que los seres totalmente biológicos no tienen. Un ejemplo de ello podría ser la sinestesia, esto es cuando la estimulación de un sentido activa otro diferente. Imaginemos que una interfaz cerebro-computador nos permite algún día escuchar un color. Si bien la sinestesia le ocurre a algunas pocas personas, las interfaces cerebro-computador podrían hacer que todos los humanos pudieran tenerla por igual. Como decía hace un momento, no sabemos si mis qualia son iguales a los de otra persona. Es más, no sabemos si otros los tienen. Aquí se presenta un problema de gran relevancia para el contexto actual, el problema de los zombies filosóficos que ya he tratado en otros videos. Un zombi filosófico es, recordemos, un ser que tiene una conducta que lo hace parecer consciente, pero que en realidad no tiene tal conciencia. Por ejemplo, las inteligencias artificiales podrían ser zombis filosóficos. Tienen una conducta que parece inteligente, pero nada parece indicar que tengan mente y capacidad de sentir como los animales o el hombre. Hay quienes creen, por otra parte, que la mente y el cuerpo son sustancias separadas, que no pueden interactuar entre sí. Es decir, que según esta teoría la mente es una cosa y el cuerpo otra. De ser cierta esta teoría, todos los seres que exhiben comportamiento inteligente, humanos, algunos animales, inteligencias artificiales, serían zombies, es decir, que su cuerpo no tendría mente y la mente no podría interactuar con lo físico. Pero esta teoría se conoce como el dualismo sustancial y no goza hoy en día de tanto prestigio. Hoy en día creemos más en la idea de que la mente y el cuerpo existen e interactúan entre sí. Sin embargo, no podemos saber a ciencia cierta si los seres vivos que exhiben comportamiento consciente tienen o no conciencia, pero todo parece indicar que así es. Retomando el tema de los qualia, el problema de la conciencia es el de saber por qué los hay y por qué los experimentan seres pensantes y sintientes.
Esta gran pregunta es lo que se conoce como el problema difícil de la conciencia. En contraste, los problemas sencillos son aquellos que pueden ser abordados por la ciencia, como por ejemplo por qué soñamos o cómo funciona la memoria. Aunque pueden llegar a ser muy complejos, pueden estudiarse científicamente, mientras que el problema difícil de la conciencia no. Entonces, como vemos, la ciencia y la filosofía aún se quedan cortas para el estudio de la conciencia. No sabemos a ciencia cierta si hay seres sintientes, pero es ético partir de la base de que sí, ya que tenemos responsabilidad moral hacia lo que creemos sintiente. Asimismo, es más ético creer que los seres que exhiben comportamiento consciente tienen efectivamente conciencia, aunque no sepamos a ciencia cierta si la tienen o no. Ante la duda, es más ético creer que sí la tienen. Volvamos al ejemplo de un animal que se mira en el espejo. Este acto nos hace asumir que es consciente, pero no lo sabemos con certeza. En el estudio de la relación entre mente y cuerpo, la filosofía se ha planteado dos teorías, el dualismo y el materialismo. El dualismo es, recordemos, la idea de que mente y cuerpo son naturalezas diferentes y no pueden interactuar entre sí, mientras que el materialismo afirma que solo hay materia en el mundo y no mente o conciencia. La filosofía actual plantea un punto intermedio entre estas dos visiones rivales. Es el panprotopsiquismo, una teoría que afirma que hay mente en todo, aunque solo hay mente compleja, como una inteligencia humana, cuando hay estructuras cerebrales complejas, como un cerebro humano. Esta teoría reconoce entonces que hay mente y materia y que ambas son aspectos de una misma naturaleza. Por otra parte, hay un aspecto adicional muy importante en la discusión de lo que es la conciencia, el libre albedrío. Sin este no hay conciencia. Existen dos corrientes filosóficas al respecto. El indeterminismo, que afirma que existe el libre albedrío, y el determinismo, que afirma que todo está determinado por leyes causales, por lo cual no puede haber libre albedrío. La física moderna ha intentado arrojar una luz sobre este asunto. La mecánica cuántica ha estudiado el comportamiento de las partículas subatómicas y afirma que no es posible medir a la vez la posición y la velocidad de tales partículas, pero no porque no funcionen los instrumentos de medición, sino porque el mundo microfísico opera de esta forma. Esta observación nos haría pensar que existe el libre albedrío, pero en realidad lo único que indica es que el comportamiento de una partícula es impredecible. Su naturaleza impredecible hace que obedezca leyes deterministas, aunque parezca extraño. Kurzweil introduce entonces a un autor que planteó una teoría novedosa que concilia el libre albedrío con el determinismo en la explicación científica del mundo. Su nombre es Stephen Wolfram. Es un importante científico computacional a la vez que físico. Todavía vive. Él plantea que hay un tipo de estructura matemática en el mundo que permite entender al universo como un proceso de fenómenos a la vez deterministas e indeterministas, los autómatas celulares. Los autómatas celulares son entidades matemáticas que operan como células en una estructura compleja. Para entenderlo, imaginemos un juego. Tenemos una cuadrícula al interior de la cual se van poniendo contiguamente cuadrados blancos y negros, que van a interactuar entre sí respondiendo a la siguiente regla. Si un cuadrado blanco es rodeado por dos negros, entonces se volverá negro. Las reglas pueden ser muy variadas, pero en principio con unas pocas se pueden crear patrones muy complejos. Esto sería un ejemplo de autómata celular, ya que cada cuadrado opera como una célula. Hay algunas reglas que producen combinaciones predecibles de la estructura de cuadrados negros y blancos, pero hay otras que producen estados no predecibles. Siguiendo las reglas recursivamente, cada paso genera patrones cada vez más complejos. Por ejemplo, cuando aplicamos las reglas hasta el paso milésimo, obtenemos patrones mucho más complejos que no se pueden predecir desde pasos anteriores. En otras palabras, no es posible predecir el paso 1000 desde el paso 1. Hay que construir todo el camino paso por paso. En la naturaleza hay patrones predecibles como la órbita de un planeta. Conociendo la trayectoria de la primera órbita, se puede predecir la trayectoria de la milésima órbita. En cambio, en los autómatas celulares las estructuras que surgen no pueden predecirse siempre. ¿En qué radica la importancia de los autómatas celulares para entender el funcionamiento del universo?
La ciencia ha operado siempre hasta ahora con reglas que describen patrones predecibles. Llamémoslas reglas tipo 1, reglas deterministas. Pero existen reglas que Wolfram llama tipo 2 y tipo 3, que permiten ordenaciones un poco más complejas, y finalmente las reglas tipo 4, que son las que permiten construir estructuras impredecibles para un estado inicial dado. Wolfram cree que el universo en realidad obedece más a este tipo de leyes que las deterministas del tipo 1. Esto nos lleva a pensar que hay una combinación de determinismo y libre albedrío en el mundo, ya que los pasos para llegar a un estado de un sistema dado son deterministas, pero el resultado no es predecible. Es decir, que los patrones predecibles son deterministas, mientras que los patrones impredecibles responden a lo que conocemos como libre albedrío. Esto quiere decir que son indeterministas. Esto nos hace pensar que el universo para Wolfram obedece tanto a leyes deterministas como al libre albedrío. Tenemos, entonces, que los procesos regidos por reglas tipo 4 se conocen también como procesos emergentes. El término emergencia, tratado en algunos de mis videos anteriores, consiste en que, recordemos, de un nivel de explicación simple emergen comportamientos o estructuras más complejas. En el caso del problema mente-cuerpo, hablábamos de que lo biológico emerge de lo material y lo mental de lo biológico, es decir, que de la vida, en un momento de su evolución, surge algo nuevo y más complejo, la mente. En el caso de los autómatas celulares podemos hablar de emergencia, ya que de un nivel de explicación, es decir, un paso del proceso, se genera un estado de complejidad impredecible. En realidad, el ejemplo de autómata celular que he expuesto es un caso concreto más, pero hay gran diversidad de objetos, tanto matemáticos como materiales, que pueden operar como autómatas celulares. Las rayas de las cebras o los patrones de las conchas marinas, por ejemplo. Y aquí viene la conclusión de todo esto. La conciencia es, para la filosofía y la ciencia actuales, un proceso emergente y por ello puede ser entendida como un autómata celular. Pero Wolfram cree que la física también opera con autómatas celulares y busca una teoría general que explique el mundo desde este concepto, aunque la teoría aún no haya sido planteada formalmente. El universo no puede ser, si obedece en gran medida reglas tipo 4, explicado cabalmente, ya que el computador que lo simulara debería tener el tamaño del universo mismo, al ser cada paso impredecible y, además, porque el estado del universo entero en un momento dado es un paso de la simulación. En el caso del cerebro, conocer su funcionamiento es posible, aunque operara con reglas tipo 4, pero predecir sus estados escapa a la capacidad explicativa de la ciencia y de la computación actuales, dado que el cerebro recibe la información del entorno y ésta modifica su actividad. Así las cosas, para explicar el funcionamiento futuro del cerebro, debemos también conocer cierta información del entorno de este. De esta manera es posible creer que el universo se rige simultáneamente por el determinismo causal y el libre albedrío, ya que la teoría de los autómatas celulares permite afirmar que todo obedece a leyes fatales, pero que su estructura es impredecible y por lo tanto en cierta forma no determinista totalmente. Cuando digo leyes fatales me refiero a leyes deterministas. Por otra parte, es pensable que las inteligencias artificiales puedan llegar a simular el libre albedrío. El profesor Frank Martela, un experto finlandés de la Universidad de Aalto, afirma que ya podemos considerar que las inteligencias artificiales actuales tienen las características que podemos considerar como definitorias del libre albedrío: capacidad de actuar con propósito, tomar decisiones y controlar sus acciones. Las inteligencias artificiales podrían actuar como si tuvieran conciencia moral, es decir, que podrían desenvolverse en el mundo humano como agentes morales. Es por eso necesario programarlas para que tengan una conducta moral adecuada. Pero esto no se ha hecho siempre. Es por eso que los programadores de inteligencias artificiales deberían tener un conocimiento profundo de teoría ética al programarlas para garantizar el desempeño adecuado de estas. Solo así podrán integrarse positivamente a la sociedad humana. Son pocos los que creen que la inteligencia artificial haya alcanzado la conciencia como tal, es decir,
que aún estas inteligencias artificiales con supuesta conciencia moral tan solo simularían la conciencia. Volvemos hacia el problema de los qualia. ¿Cómo saber que solo los seres biológicos tienen conciencia? ¿Podrá la inteligencia artificial ser alguna vez realmente consciente? Por ahora no lo sabemos. Bueno amigos, ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Hasta la próxima.